Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, Dios les bendiga. Quisiera compartirles esta palabra, deseando que sea de bendición para sus vidas. Hoy quisiera hablarles acerca de una parábola que nos representa a toda la humanidad, y es la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola la podemos aplicar de tres maneras a nuestras vidas. Es decir, podemos ver tres grupos de seres humanos que estamos aquí en la tierra, o tres etapas que el ser humano puede experimentar conforme a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña en Lucas 15, versículo 11, 12 y 13, que había un padre que tenía una herencia, y uno de sus hijos le pide la herencia. El menor, tomando la herencia, se va lejos y se aparta del Señor, y llega a estar en una condición lejos del Padre. Y esto es aplicable a aquellos que están perdidos, aquellos que se encuentran en una condición apartados del Padre Celestial, en una vida, en una posilga, donde en su misericordia Dios permite que nosotros volvamos en sí, que reaccionemos y que vayamos con el Padre. Así es de que una de las indicaciones que nos dice la palabra del Señor es que no importa la condición en la cual nos encontremos, el Espíritu Santo de Dios siempre va a operar a través de su palabra para que nosotros reaccionemos y dejemos esa condición de estar perdidos en delitos y pecados y volvernos al Padre Celestial. La segunda aplicación que quisiera yo compartirte es que cuando el que está perdido, el que reacciona, el que se vuelve en sí, el que dice: hay salvación, hay vida eterna, mi Padre Celestial está allá a lo lejos y yo estoy aquí en esta situación, y volvemos en sí y empezamos a avanzar para con el Padre. Dice que cuando nosotros en ese volvernos en sí, en ese decir: Padre, he pecado contra ti, perdóname, he pecado contra tu reino, el Padre Celestial no solamente nos abraza, nos da un beso, nos perdona, sino que también podemos ver el sacrificio, podemos ver esa fiesta, ese regocijo que es estar perdonados por el Padre a través del Cordero, y se nos da como a este hijo un anillo que es señal de autoridad, y se nos da unas sandalias, un calzado, el cual también tipifica un nuevo caminar, una nueva vida a través de la reconciliación para con el Padre. Y esto es a aquellos que de alguna manera podemos ser salvos, o que somos salvos, o que se nos da en esa salvación unas vestiduras de salvación. Esta sería la segunda aplicación. Pero quisiera casi concluir diciéndote que hay una aplicación muy importante, una aplicación donde, así como aquel hijo pródigo que no conoce del Señor, y aquel creyente que ya está en victoria, y que podemos ver que es una restauración en nuestras vidas, la palabra del Señor nos enseña que debemos de administrar nuestra vida. Es decir, estar atento en cómo está nuestra vida. Eso es administrar. Estar atento y poner diligencia, accionar en ciertas cosas, porque lo que hagamos en esta vida va a traer consecuencias. Y muchas de las veces nosotros en ese administrar, vamos a decir, en nuestra vida diaria, que estamos trabajando, que tenemos hijos, hijas, esposa, familiares,
que podemos salir al parque, que podemos estar en casa descansando, ver la televisión, hacer una vida normal. Y no estamos hablando de pecados o vivir una vida de pecado, sino que en nuestro diario vivir como creyentes, en ese administrar nos inclinamos más a lo que es la comodidad, nos acomodamos, y ese mal administrar por descuidos, por situaciones, nos hace llegar o estar en una condición de posilga, no porque estemos en pecado, sino que estamos en una necesidad, de alguna manera alejados del caminar con Dios. Yo, para concluir, me preguntaba y le decía: Señor, ¿cómo puedo yo cerrar este mensaje? ¿Cómo puedo dar a entender el mensaje para que no solamente sea comprendido, sino que entendamos a qué se refiere cuando uno habla de la posilga, sea la persona perdida o sea la persona salva, y que caemos en una condición que nos alejamos, nos afanamos en ciertas cosas, nos descuidamos, pasan 2, 3 días, 4 días y no oramos, o oramos poco, o no leemos la Biblia, o si la leemos poco, y hay algo que en nuestro ser que quiere y no quiere de Dios, una lucha interna. Y yo quise buscar un antónimo o lo contrario de posilga, y lo contrario de posilga es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y la palabra de Dios, si quisiera leerte, si me permites, lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra del Señor nos está diciendo que hay que tomar diligencia. Dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar del reino de Dios. Tenemos de Dios, creemos en Dios, y la palabra del Señor nos enseña que tenemos que tener diligencia. Es necesario tener diligencia, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, que si nos descuidamos hay consecuencias, y en esas consecuencias Dios nos permite reaccionar en nuestra condición. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Sí? Dice que no descuidemos una salvación tan grande. Por eso yo te invito a que, si tú notas, si el Señor te está hablando a tu vida, que a veces nos descuidamos. El Señor me ha hablado a mi vida, y he podido ver cómo en estas semanas que he estado yo recuperándome de esta cirugía, y que duermo mucho, o estoy comiendo, o estoy viendo televisión, y estoy orando, estoy leyendo la palabra del Señor, hay algo que a veces uno se descuida, y uno necesita más porque ha dado uno menos para el Señor. Y la palabra del Señor nos dice que no nos descuidamos, y qué mejor que ir y tomar esa decisión en ese punto, y decir: soy hijo de Dios, mi Padre Celestial me ha dado salvación y vida eterna, y no quiero descuidar esta salvación tan grande. Me voy a esforzar para buscar más de Dios. Y yo me puse en un calendario que tengo aquí lo que es este versículo que te acabo de leer, porque yo deseo no descuidar esta salvación
tan grande. La palabra de Dios nos dice también en Mateo, y con esto cierro para invitarte y motivarte a que comprendas lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: orad y velad sin cesar. Tenemos que orar y velar para no entrar en tentación. Dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Y la carne son esas acciones, esas posturas, esos descuidos donde damos más a lo físico y buscamos menos de lo espiritual. No descuidemos esta salvación tan grande. Sigamos ahí buscando de Dios. Si tenemos que decirle: Padre mío, perdóname porque me he descuidado, he estado en comunión poca, he sido irreverente para contigo, te pido perdón y misericordia. Y Dios nos perdona, Dios es bueno, pero también tomemos una determinación en avanzar, en no descuidar esta salvación tan grande. Sigamos avanzando, sigamos orando, sigamos leyendo su palabra, sigamos escuchando alabanzas, sigamos congregándonos y veremos el fruto que es algún día ver a Jesucristo cara a cara y decir: hemos vencido. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hay que no descuidar esta salvación tan grande. Dios te bendiga.